La clase que es rápida nada más. Los temas de hoy día que vamos a tocar es todo lo que es intestino delgado. ¿Ya? Vamos a hablar sobre duodeno, yeyuno e ilio. Ya, ahorita compartimos la pantalla. Hola, ¿ven la pantalla? Sí, doctor. Sí, ¿no? Ya. Entonces, el tema de hoy día, como les mencionaba, vamos a hablar todo lo que es intestino delgado, ¿ya? Entonces, vamos a hablar primero ahora este, en tres temas, en tres partes. Lo que es duodeno, lo que es yeyuno y lo que es ilio. Si tienen cualquier duda, interrumpen nada más para hacer cualquier pregunta, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de intestino delgado, ¿ya? Todo el intestino delgado, ¿dónde inicia? A ver, intestino delgado, ¿dónde inicia? ¿Quién me puede indicar? Hola, ¿alguien? Ya, pero ¿dónde específicamente inicia intestino delgado? ¿En qué estructura o en qué límite? ¿Y dónde termina intestino delgado? A ver, ¿quién? Si no, vamos a llamar por orden, ¿ya? A ver, para ver si están todos o no. A ver, Kelly, Kelly Sí, Lucero. doctor. A ver, ¿dónde inicia este intestino delgado? En, en la primera porción del duodeno, después del píloro, doctor. Ya, muy bien. Entonces, intestino delgado empieza, tenemos estómago por acá, la región antropilórica, ¿no? Termina la región antropilórica y empieza duodeno. Entonces, inicia en la unión o en el límite, perdón, entre antro-píloro, ¿no? ¿Y dónde termina, Lucero? En la válvula ileocecal, doctor. Muy bien, ¿no? En la válvula ileocecal. ¿No? Acá, porque acá se empieza colon, ¿no? Entonces, intestino delgado, todo lo que vamos a hablar ahora, intestino delgado empieza acá, al término de la región antropilórica hasta la válvula ileocecal. Toda esta porción, todo esto de acá que están viendo, viene a ser intestino delgado. Entonces, este intestino delgado, pues, tiene tres porciones. La primera porción, que es duodeno,
la segunda porción, que es ilion, y la tercera porción, la segunda porción que es y1 y la tercera porción que es ilio. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a hablar específicamente de esta primera porción, que viene a ser duodeno. ¿Ya? Entonces, Melba Luz. Melba, ¿estás? Sí, A ver. ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. A ver, Melba. Entonces, vamos a hablar ahora sobre duodeno específicamente, ¿ya? Entonces, duodeno, ¿dónde inicia? ¿Dónde empieza duodeno, Melba? Mm, después del esfínter. Del esfínter Mm. pylórico. Ya, inicia al final de la unión antropilórica, muy bien, que está acá, ¿no? ¿Y dónde termina? Duodeno. Melba. Termina en... En el ángulo de Trace, doctor. Muy bien. Acá, pues, ¿no? Por eso les estoy dibujando esto de acá. Esto es un ángulo formado ¿por qué? Por esto de acá, que es el ligamento de Trace. Duodeno inicia después de la región antropilórica, que viene a ser estómago, y termina en el ángulo de Trace formado por el ligamento de Trace. Esta porción de duodeno que nosotros vemos acá, anatómicamente tiene forma de C, como ven acá, tiene una forma de C. Hay algunos que van a ver que tiene una forma de V, ¿no? Hay otros que van a tener que tiene una forma de G, anatómicamente, ¿no? Entonces tiene varias formas este duodeno, pero la forma más común es la forma tipo C. Este duodeno, ¿ya? A ver, Piero, este duodeno se considera un órgano intraabdominal, retroperitoneal o mixto. Mixto, doctor. ¿Ya? ¿Qué porciones del duodeno es mixto? Primero, ¿cuántas porciones tiene el duodeno, Piero? 4%, doctor. Ya, tiene 4 porciones. Muy bien, entonces. Primera porción, ¿no? Que es una porción horizontal. Segunda porción, que es vertical. Tercera porción que también es horizontal y una cuarta porción que es algunos ascendente de acuerdo a la ubicación o oblicua. Entonces tiene 4 porciones. ¿Cuántas angulaciones tiene Piero? 3, doctor. ¿Ya? ¿Cuáles son? Esta primera angulación o lo que se conoce como bulbo duodenal. A ver acá, esto. Primera angulación. Segunda angulación y esta tercera angulación. A esto se conoce como bulbo duodenal. Primer bulbo duodenal, segundo bulbo duodenal o tercer bulbo duodenal. ¿De acuerdo? Entonces, duodeno anatómicamente es un órgano mixto. Es intraabdominal y retroperitoneal. De estas 4 porciones, Piero, ¿cuál es la parte retroperitoneal y cuál es la parte intraabdominal? En este caso, doctor, en sí sería la primera porción nada más sería o sea, todo el duodeno sería retroperitoneal excepto la primera porción, ¿no? Que sería intraperitoneal. Ya, muy bien. Entonces, lo que dice Piero es cierto, pues, ¿no? La primera parte es intraabdominal, mientras que la segunda, tercera y cuarta son retroperitoneales. ¿Por qué? Porque la primera porción del duodeno tiene un mesoduodeno, que es
la parte más larga del meso, ¿ya? La más larga. Mientras que la segunda porción, la tercera porción y la cuarta porción tienen un meso corto. Entonces, la parte móvil del duodeno es solo la primera porción. Las otras porciones son retroperitoneales. ¿Y esto por qué? Porque cuando hablamos de duodeno, los límites del duodeno van a estar dados por principalmente el páncreas. Acá está el páncreas, ¿no? Sobre todo la cabeza del páncreas, ¿ya? Seguido, ¿por qué también? Porque tenemos hacia el lado interno, por acá vamos a tener el hígado, ¿no? Hígado, junto con la vía biliar, pues, ¿no? Entonces, por eso es que la primera porción del duodeno es la parte móvil y la segunda, la tercera y la cuarta es la parte fija. ¿Cuánto mide el duodeno, Ángela? Ángela Nicole, ¿cuánto mide el duodeno? Sí, doctor. El duodeno mide 25 centímetros Ya, muy bien. Mide aproximadamente. 25 centímetros. Claro, todo el duodeno mide 25 centímetros. De las 4 porciones o de los 4 segmentos, Ángela, ¿cuál es la parte más larga? Y la segunda porción, doctor. La segunda porción es la parte más larga, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de duodeno, ¿ya? Si bien es cierto, la primera parte del duodeno, que es la parte móvil, ¿ya? Por el meso largo, eh, la segunda, la tercera y la cuarta, que son retroperitoneales, la segunda porción es más larga. ¿Y por qué crees que sea más larga, Ángela? ¿Por qué la segunda porción del duodeno es mucho más extensa, a diferencia de los otros 3 segmentos? Podría ser, doctor, que es porque es más fundamental para la digestión, ¿Por qué? porque este, ahí desemboca, creo que la vía biliar y pancreática. Muy bien. De las 4 porciones del duodeno, en la segunda porción termina el colédoco de la vía biliar, termina la salida del conducto pancreático, ¿no? Que tiene un conducto pancreático principal o mayor y uno menor, que forma el orificio de Oddi, ¿cierto? Entonces, la segunda porción es donde desemboca el jugo biliar, el jugo pancreático. Es por eso que de las 4 porciones de duodeno, la segunda porción es la parte más extensa. Y obviamente, funcionalmente, fisiológicamente, también es la más importante. Histológicamente, vayamos a ver histológicamente. ¿Cuáles son las paredes histológicas del duodeno? Aarón. Aarón. Aarón, ¿escuchas? Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, sí, a ver, ¿cuáles son las paredes histológicas del duodeno? Bueno, comienzo con mucosa, Ya, ¿qué más? Mucosa, la submucosa, ya, ¿qué más? la submucosa, Ya, muscular, bueno, submucosa, la ¿qué más? muscular externa, la Ya, muscular externa y ya, la muscular serosa externa, o adventicia. serosa. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, tenemos las mismas capas histológicas de estómago, de colon, y obviamente de todo duodeno van a seguir siendo las mismas capas histológicas. ¿Ya? Entonces, desde el estómago hasta el colon siguen teniendo las mismas capas histológicas, excepto recto y excepto esófago, ¿no? Entonces, fisiológicamente, Brigitte, ¿cuál es la función principal del duodeno? ¿Qué absorbe el duodeno que no va a absorber el resto de intestino delgado? ¿Por qué es importante? Brigitte. Sí, doctor, buenas tardes.
Hola, Brita, Sería a ver. porque va a hacer, como bueno, mi compañera ya estuvo mencionando, la digestión, y dentro de ellos pues va a mezclar todo con lo que es la bilis y el jugo pancreático. Y dentro de la absorción, ¿sería los minerales, doctor? Ya, pero ¿qué absorbe el duodeno que no absorbe el resto de intestino delgado? Y eso sobre todo porque duodeno tiene unas válvulas que no tiene ni yeyuno y no tiene hilo. ¿Podría ser, doctor, el hierro? Ya absorbe hierro, ¿qué más? Hierro, calcio y... no recuerdo, doctor. Ya, está bien, a ver. Edward. A ver, Edward. La vitamina B12, ¿no? B12, no. ¿Qué absorbe duodeno? ¿Por qué duodeno es importante fisiológicamente? La vitamina B12 no se absorbe en duodeno. Se absorberá, van a encontrar que sí absorbe vitamina B12, pero es mínimo, pues, ¿no? Porque el duodeno tiene otra función principal. ¿Cuál es? Uno es absorción de minerales, ya. Otra. ¿Qué más? A ver, Elder. Ya, vitamina A, retinol, absorbe principalmente un poco de ácidos biliares. Sobre todo, esta tercera y esta cuarta porción es la que absorbe principalmente la primera producción de ácidos biliares. Esto de acá. Y también la primera porción de el jugo pancreático. ¿De acuerdo? Entonces, cuando forma el bolo alimenticio en el estómago, se forma el bolo alimenticio, el duodeno se encarga de formar el qué? Al unirse la absorción de jugo pancreático, jugos, ácidos biliares y el alimento, ¿qué forma? A ver, ¿cuál? El quimo. el quimo. El quimo principalmente se forma en duodeno. Por eso es funcionalmente importante el duodeno. ¿Y esto por qué? ¿Qué válvulas tiene el duodeno que no tiene yeyuno y tampoco tiene hilio? ¿De Kerkling, doctor? Las válvulas de Kerr. Estas válvulas de Kerkin solamente están en duodeno. Estas válvulas se encargan de hacer la producción del quimo, uniendo pues jugos biliares, ácidos biliares, uniendo los alimentos que se absorben en duodeno. Por eso el duodeno es importante. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de duodeno, tenemos que hablar obviamente de la irrigación del duodeno, ¿no? Entonces, que es una parte importante del tratamiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la anatomía del duodeno, ya sabemos los límites del duodeno, ¿no? Las paredes histológicas, ¿no? Y la función, tenemos que hablar de la irrigación del duodeno. Tenemos una irrigación arterial, una venosa y un drenaje linfático. ¿Cómo sería la irrigación del duodeno? A ver. Jorge. Sí, doctor, buenas tardes. Sería principalmente por la arteria gastroduodenal y la mesentérica. Ya, la arteria gastroduodenal. ¿De dónde nace la arteria gastroduodenal? De la arteria hepática común o del tronco celíaco. No. ¿De dónde nace la arteria gastroduodenal? A ver. Karen, Nicole. Sí, doctor, nace de la arteria esplénica. No, la gastroduodenal, ¿ah?
Están hablando de la gastroduodenal. No sale de la arteria esplénica. Katy, Yasmín. Sí, doctor, buenas tardes. Nace la arteria hepática común. Ya, muy bien. Estamos mejor. Tenemos el tronco celíaco que da 3 arterias, ¿no? Una sea por acá y la otra por acá. Esta arteria, ¿qué sería, Yerelin? Hepática común. Esta hepática común va a dar 2 ramas, pues, ¿no? Una que es la arteria gástrica derecha o arteria pilórica y una segunda rama que viene a ser la gastro. ¿Cuál es la segunda rama? Geraldine. ¿Cuál? ¿Aló? Geraldine. Gastroduodenal, doctor. La gastroduodenal. ¿De acuerdo? Entonces, y de acá sigue la hepática común, pues, ¿no? Entonces, la irrigación del duodeno está dado principalmente por la arteria gastroduodenal, rama de la hepática común. Y si te preguntan más específicamente, es la segunda rama de la arteria hepática común que nace del tronco celíaco. Esta arteria gastroduodenal va a dar una rama superior que va a irrigar tanto la primera como la segunda porción del duodeno, ¿ya? ¿Y quién irriga la tercera y cuarta porción del duodeno? Katy, Yasmín. Sí, doctor. Serían las ramas pancreático duodenales de la arteria mesentérica superior. La arteria tenemos por acá el tronco celíaco, acá está la aorta, pues, ¿no? ¿Ya? Acá está la aorta, este es el tronco celíaco, y por acá sale la arteria mesentérica superior, ¿no? Esta arteria mesentérica superior va a dar una rama, que son las pancreático duodenales inferiores, que va a irrigar la tercera y la cuarta porción del duodeno. Estas arterias superiores se van a anastomosar con estas inferiores y van a hacer un círculo, ¿de acuerdo? Entonces, la irrigación principal del duodeno está dada por la arteria gastroduodenal, ¿ya? Entonces, el drenaje venoso, ¿de dónde sería? Kelly, tú misma. De las venas mesentéricas superior, doctor. ¿Ya? ¿Qué más? Para formar, cogerían, porque si pasa de la vena esplénica y ahí llegar a la vena porta. ¿Ya? La vena porta la tenemos por acá, ¿no? La vena porta, la esplénica, la mesentérica superior. De la mesentérica superior van a dar ramas para la gastroduodenal y también tenemos de la vena, ¿qué vena? Esta es la vena mesentérica superior, que van a dar ramas para el drenaje venoso. Pero también tiene otra rama inferior. ¿De dónde nace esta rama inferior? Maricielo. De la pancreatoduodenal, doctor. La pancreatoduodenal. No, la pancreatoduodenal no sale de ahí. Parte de la irrigación del duodeno, si bien es cierto, tiene ramas, casi la misma irrigación del páncreas, ¿ya? Pero la pancreatoduodenal en esta ocasión no tiene nada que ver en el drenaje venoso. En la irrigación arterial, sí, pues, ¿no? Ya puede estar presente en la irrigación arterial. Pero en el drenaje venoso no. En el drenaje venoso principalmente está dado por la arteria mesentérica superior, que va a dar ramas superiores, y esta misma
puede dar ramas incluso para las inferiores, ¿ya? Para el segmento 3 y 4. Pero hay ramas directas que salen ¿han escuchado del tronco venoso de Henle? O el tronco gastrocólico. Dentro de este tronco gastrocólico hay una rama que justo irriga o tiene un drenaje venoso para estas terceras y esta cuarta porción del duodeno, que es muy distinto al arterial. Y cuando hablamos del drenaje linfático, ¿qué grupo ganglionar estaría comprometido? Hasta el 12 ya sabemos que está en estómago. El 13 sabemos que está, cuando hemos hablado de duodeno, está detrás de la cabeza del páncreas. ¿Y el duodeno qué número sería? ¿El 15? El 14. El 16, hasta el 16 son los ganglios abdominales, porque el 16 son los que están entre la arteria aorta y la vena cava. El 15 o el 16, algunos consideran que están en el colon, en el mesocolon. ¿De acuerdo? Entonces, el grupo 14 corresponde a duodeno. 13, páncreas. 12 es el vía biliar, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que recordar, ¿ya? Entonces, una vez que ya sabemos la anatomía del duodeno, entonces tenemos que recordar qué patologías hay en duodeno, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de duodeno, tenemos el duodeno por acá. Entonces, van a haber patologías neoplásicas y no neoplásicas. ¿Cuál es la patología no neoplásica más frecuente de duodeno? Michael. Puede ser una úlcera duodenal, doctor. Muy bien, las úlceras duodenales son la patología más frecuente de duodeno, ¿ya? Entonces, ¿dónde se producen las úlceras duodenales principalmente? Acá, en la primera porción del duodeno. Otra patología, Michael. Pueden ser obstrucciones, doctor, como atresia duodenal. Muy bien, otro es las atresias duodenales, que también se producen en la primera porción del duodeno. Otra patología son las alteraciones ya a la salida de la segunda porción del duodeno, ¿no? Como nosotros sabemos acá, dentro del duodeno tenemos una ampolla, ¿de acuerdo? Entonces, que son otra alteración del duodeno, que es otra patología, pero también algunos consideran de duodeno. ¿De acuerdo? Entonces, la lesión no neoplásica más frecuente son obstrucciones, ¿ya? Y la principal es las úlceras duodenales que se producen en la primera porción del duodeno. Dentro de las patologías neoplásicas de duodeno tenemos el adenocarcinoma, ¿de acuerdo? Cáncer. Cuando nosotros hablamos del tratamiento quirúrgico, ¿ya? Del tratamiento quirúrgico, si la lesión, ojo, miren, si la lesión está acá en la primera porción del duodeno, y como nosotros sabemos que el duodeno, la primera porción es la parte móvil del duodeno, sin pasar el bulbo duodenal, el tratamiento quirúrgico se va a llamar resección segmentaria. ¿Qué quiere decir? Que solamente vamos a sacar un segmento, nada más. Y en esta porción se llama resección segmentaria de la primera porción del duodeno. Si nosotros tenemos una lesión acá en la segunda, en la tercera y en la cuarta, no podemos hacer este procedimiento, resección segmentaria. No podemos sacar este segmento porque, como recordamos, tenemos un meso corto. Y a diferencia, tenemos el páncreas por acá, pues, ¿no? No podemos despegar el duodeno del páncreas, menos la segunda porción, pues, porque por acá sabemos que llegan
los conductos, ¿no? Por acá llega la colédoco, vía pancreática, que terminan en la segunda porción del duodeno. Entonces, si nosotros no podemos resecar ni segunda, ni tercera, ni cuarta porción, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama la cirugía? La cirugía de la segunda, tercera y cuarta porción se llama duodeno pancreatectomía proximal o operación de Whipple. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos a la clase de la semana pasada, esta operación que se llama duodeno pancreatectomía proximal o Whipple tiene 4 indicaciones. La primera indicación que habíamos hablado en clase, que es por lesión o por tumores, ¿no? De vía biliar distal. ¿De acuerdo? Segunda indicación, por lesiones o por tumores de duodeno. Entonces ya tenemos 2 indicaciones por la cual se debería hacer una duodenopancreatectomía. Cuando hablamos de duodenopancreatectomía, acá en nuestro dibujo, ¿ya? Acá vamos a agregar hígado por acá. Por acá vamos a agregar nuestra vesícula, la vía biliar que viene por acá. Por acá tenemos el conducto pancreático. Por acá vamos a continuar con el estómago. Por acá viene el estómago, ¿no? Por acá viene yeyuno. ¿En qué consiste una duodenopancreatectomía? Naidelin. Sí, doctor. ¿En qué consiste una duodenopancreatectomía? Ya han hecho el tema de páncreas, ¿no? ¿O todavía? ¿Su clase de páncreas ya hicieron? No, doctor. Todavía. Ya, entonces esta clase les va a ayudar cuando hablen de páncreas. ¿En qué consiste una duodenopancreatectomía? Doctor, va a incluir los órganos de cabeza de páncreas, vesícula biliar, también el duodeno en sus 4 porciones y también la vía biliar. ¿Qué vía biliar? La distal. Ya, todo esto. ¿Ya? Todo esto de acá vamos a quitar. Como bien mencionas, ¿ya? Como bien mencionas, la resección o la cirugía de Whipple o duodenopancreatectomía consiste en resecar desde la primera porción del duodeno, ¿ya? Desde la región antropilórica, las 4 porciones de duodeno. Tenemos que resecar las 4 porciones de duodeno. Tenemos que resecar la vía biliar distal, o sea, por debajo del conducto cístico, incluyendo la vesícula, la cabeza de páncreas, hasta 10 centímetros por debajo del ligamento de Treis. Todo esto es la cirugía de Whipple o duodenopancreatectomía. Entonces, ¿cuál es el principio quirúrgico de una duodenopancreatectomía? 1. Resección del duodeno en sus 4 porciones. Resección de cabeza de páncreas. Van 2. Resección de vía biliar. Van 3. Resección de la vesícula biliar. Van 4. Y resección de la porción antropilórica del estómago. Son 5 estructuras que se tienen que resecar, o el principio quirúrgico de la operación de Whipple o de duodeno pancreatectomía. Entonces, si la lesión tenemos en la segunda, tercera y cuarta, se realiza una operación de Whipple. Si la lesión está en la primera porción de duodeno sin comprometer
la primera angulación o bulbo duodenal, la resección puede ser, el tratamiento quirúrgico puede ser una resección segmentaria de duodeno o resección segmentaria de primera porción de duodeno. ¿De acuerdo? Pero si es segunda, tercera o cuarta porción, no se puede hacer una resección segmentaria. Tiene que ser necesariamente una duodenopancreatectomía. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuáles son las indicaciones de la operación de Whipple, primero sabemos que es por lesiones justo de acá, de la vía biliar distal, sobre todo de la vía biliar, la que está retroduodenal y retropancreática, ¿no? Segunda indicación, lesiones de duodeno, que están acá, sobre todo de la segunda porción. Tercera indicación, obviamente, tumores de la cabeza de páncreas. Tumores de la cabeza de páncreas. Tercera indicación. Y la cuarta indicación, lesiones justo de la ampolla de Vater, o algunos lo conocen como ampolla duodenal. Entonces, lo que se conoce como ampulomas. Entonces, las 4 indicaciones para hacer, o las 4 patologías para realizar una duodenopancreatectomía son lesiones de la ampolla de Vater o ampulomas, tumores de la cabeza de páncreas, tumores de duodeno, sobre todo de la segunda, tercera o cuarta, ¿ya? O lesiones que comprometen justo el bulbo duodenal, tumores de la vía biliar distal, sobre todo las que se encuentran a nivel retroduodenal o retropancreático, porque si es de la primera porción del duodeno, en la cual es la parte móvil, hacemos resección segmentaria de vía biliar o de colédoco. Entonces, en resumen, el duodeno, la principal función es absorción ¿de qué? Absorción de ácidos biliares o jugo pancreático. Se encuentra desde la unión antropilórica hasta el ángulo de Treis formado por el ligamento de Treis. ¿De acuerdo? El duodeno tiene indicaciones específicas. ¿Ya? Entonces, ¿alguna pregunta con duodeno? ¿Alguna pregunta pero para doctor, que... Ya, entonces no hay preguntas con duodeno, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ver la siguiente porción de intestino delgado, ¿ya? Entonces, ¿qué es la porción de ilio? Y1, perdón. Vamos a hablar ahora sobre Y1, por debajo del ligamento de Treis, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de Y1 y cuando hablamos de ilio, ¿ya? Tenemos que hacer una división anatómica específica, ¿ya? Ustedes van a recordar cuando estaban haciendo anatomía, cuando estaban sobre el cadáver, ¿ya? ¿Cómo diferenciaban ustedes si era Y1 y si era ilio? A ver, Sofía. Buenas tardes, doctor. Hola, Sofía. A ver, Sofía. Anatómicamente, cuando estabas haciendo anatomía y estaban con el cadáver, ¿cómo sabías cuál era Y1 y cuál era ilio? Doctor, ¿podría ser porque los pliegues de Kerkring son más pequeños y más escasos en el ilion a comparación que en el yeyuno? Ya. La diferencia entre las válvulas, ¿ya? Kerkring, si bien es cierto, solamente está presente en intestino delgado, pero anatómicamente eso tú lo vas a ver histológicamente. Anatómicamente, tú estás ya vas a hacer cirujana, estás en sala de operaciones, ¿y cómo vas a identificar, ya, cuál es Y1 y cuál es ilio? ¿Cómo sabes? El yeyuno es más ancho, doctor, si no me equivoco, que el ilion. Ya, Y1 más ancho. Otra.
El color también, que es un rojo más intenso, en cambio el ilion es más pálido. Ya, el Lilón es un poquito más pálido y hay un rojo más intenso, o es al revés. Ya, está bien. Uno es más intenso y el otro es más claro. Ya, otra. Que el ilion está acompañado de más, como un mesenterio como con más tejido adiposo, doctor. No. A ver, lo que me has dicho está bien. A ver, ¿alguien sabe? Anatómicamente, lo primero que tú haces es ingresas, haces el corte y estás en cavidad. Y lo primero que ves es intestino delgado, ¿cierto? ¿Y cómo vas a diferenciar? Ah, esto es yeyuno y esto es ileo. Puede ser por la ubicación. Ya, muy bien. ¿Cuál es la ubicación de yeyuno? ¿Dónde se ubica? Y justo por eso les he hecho este cuadrante. Como ya sabemos, el cuadrante europeo los divide en 4 cuadrantes, ¿no? Los cuadrantes superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo. ¿De acuerdo? O en el otro división, pues, ¿no? En la cual dividíamos en 9 cuadrantes, que son los cuadrantes hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, más, para ser más específicos, ¿no? Entonces, ¿en qué cuadrante está yeyuno? ¿Dónde se ubica yeyuno? Anatómicamente, justo esa iba mi pregunta. Superior izquierdo. Muy bien, superior izquierdo. Acá va a estar, en esta parte, va a estar yeyuno. ¿Y dónde va a estar ilion? ¿Dónde se ubica ilion? Inferior Derecho. derecho. ¿Y esto por qué? Todo es por anatomía, nada más. Cirugía es anatomía, es recordar. Recuerden, pues, ¿no? ¿Dónde termina duodeno? Acá vamos a hacerlo. ¿Dónde termina duodeno? Duodeno termina acá, en mesogastro. O entre mesogastro, ¿de acuerdo? Acá está terminando duodeno. ¿De acuerdo? Porque es retroperitoneal, recuerden. Y luego se hace intraabdominal. Y acá termina. Y acá empieza yeyuno. Acá tenemos colon, que también es retroperitoneal, ¿no? Acá tenemos ciego. Por acá está la válvula iliocecal y por acá, de retroperitoneal, se hace intraabdominal y empieza ilio. Entonces, de los órganos que se hacen retroperitoneales, que es duodeno y colon, yeyuno e ilio son específicamente órganos intraabdominales. No tiene nada que ver con retroperitoneo, es intraabdominal. Empieza anatómicamente en el cuadrante superior derecho, o si quieren ser más específicos, hipocondrio izquierdo, y termina en el cuadrante inferior derecho o fosa ilíaca derecha. Anatómicamente, ustedes ingresan a la sala de operaciones o con su cadáver cuando estaban, ustedes vean que el intestino tenía una porción específica. Si es proximal, si ven cerca, acá, cerca la válvula, al ligamento de Treis, obviamente es yeyuno. Y si ven que está cerca al colon, hacia la válvula iliocecal, obviamente es ilio. Reparos anatómicos. Y les van a preguntar en el examen cómo anatómicamente tú vas a saber que si hay uno o ilio. Uno es por la ubicación. Segundo, va a ser por la distribución anatómica que tiene esto de acá. ¿De acuerdo? Entonces, tú ingresas y tú dices, esto es yeyuno y esto es ilio. ¿Cómo sería la distribución anatómica o cómo tienen estas formas intestinales? Volvemos a ver con Ángela. Ángela, ¿cuál es la distribución de yeyuno? Incluso en los libritos de anatomía, cuando ustedes ven el dibujo, les menciona, esto es yeyuno
porque tiene una distribución anatómica, y la otra es Ilion, Ángela. Ustedes ponen Google y ahí les sale. ¿Cómo es? Y tal como ustedes ven, se ve en sala de operaciones. A ver, Ángela, ya Sí, les doctor. voy a ayudar. De la flexura tu de yeyunal, doctor, ¿Ya? y, ¿Cómo es la disposición y, de esas asas y los dos. intestinales? Ajá. Ya. Muy bien, de esta flexura duodeno yeyunal, ya, sale yeyuno. ¿Y cómo es la disposición de estas asas? Te voy a ayudar. ¿Verticales o horizontales? Ángela, ya entren a Google y fíjense cómo es el dibujo. ¿Son verticales o son horizontales? Horizontales, doctor. A ver, ¿quién están de acuerdo horizontales? ¿Todos? Sí, doctor. Todos. Entonces, si se dan cuenta, las asas son así, son horizontales. Y después cambia y se hace verticales. En todos los libros de anatomía les van a describir así y efectivamente así es la distribución. Tú ingresas y cuando tú veas una asa vertical, una asa intestinal vertical y posteriormente se hace o anteriormente está horizontal, tú ya sabes simplemente viendo y si está proximal y si está distal, tú sabes, esto es yeyuno y esto es ilio anatómicamente. ¿De acuerdo? Entonces, primera primera indicación anatómica en la cual tú puedes indicar si esto es yeyuno o ilion, uno es la ubicación. Cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho. Segundo, la disposición de las asas. Unas son verticales y otras son horizontales. Tercero, ahora sí viene lo que ustedes mencionaban, el color. ¿De acuerdo? Una va a ser un rojo más oscuro y otra va a ser un rojo más intenso. ¿Cuál va a ser un rojo más oscuro? ¿Yeyuno o ilio? Aarón. Sería yeyuno, bro. ¿El yeyuno qué tiene? ¿Un rojo más intenso o un rojo más oscuro? Más intenso y el hilo sería más como el de exagero. Ya, entonces, yeyuno. Si es un rojo un poco más, acá vamos a cambiar de colorcito. Ya, es un rojo más claro. Y ilion un rojo más oscuro. El diámetro, Aarón, ¿cuál va a ser más ancho y cuál va a ser más delgado? ¿Yeyuno o ilion? El yeyuno sería más ancho y el diámetro del hilo sería más delgado. Ya, y esto más delgado. Otra. A ver, ahora, Brigitte, ¿cuál tiene más pliegues? ¿Yeyuno o ilion? Sí, doctor. El yeyuno tiene más pliegues. Ya, más pliegues, o sea, es más rugoso, vas a encontrar. Y acá tiene menos pliegues, es menos rugoso. ¿De acuerdo? Otra. Ya. ¿Cuál de las dos tiene mayor arcos lacunares? A ver, ¿quién es? Eduardo. Eduardo. Yeyuno o ilion tienen mayor arcos lacunares o lunetas, que se conoce como lunetas. Elder. No.
ilion tiene más lunetas u arcos lacunares. ¿Y qué son los arcos lacunares, doctor? ¿Qué son los arcos lacunares? Los arcos lacunares vienen a ser vienen a ser una parte anatómica, ¿ya? Entonces, estas son algunas diferencias entre yeyuno e ilion que ustedes van a ver macroscópicamente. Agarras, ya, tú dices, esto es yeyuno, esto es ilion. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de yeyuno e ilion, fisiológicamente tiene que haber alguna diferencia entre yeyuno e ilion. ¿Qué válvulas tiene yeyuno y qué válvulas tiene ilion? Elder. Ilion. No. Tanto duodeno, yeyuno o ilion se caracteriza porque cada uno tiene una válvula en específica. Y esas válvulas, algunos con vellosidades, ¿ya? Absorben específicamente ciertas vitaminas, ciertos minerales. En duodeno, ya habíamos mencionado las válvulas de Kerkin, que ayuda sobre todo a la absorción de ácidos biliares, ¿no? Y que forma el quimo. Eso ya no pasa en yeyuno y tampoco pasa en hilo. Justo porque cada uno tiene unas vellosidades o unas válvulas que no hay en yeyuno y que no hay, que no hay en duodeno y que tampoco hay en hilo, solo es específico de yeyuno y solo es específico de hilo. ¿De acuerdo? Entonces, a ver. Geraldine, ¿cuáles son las válvulas de duodeno? Ya. Geraldine. Las válvulas conniventes. Muy bien. ¿Y qué absorben estas válvulas conniventes? ¿Qué absorbe? Y hay uno que no absorbe hilio y que tampoco absorbe duodeno. Carbohidratos. Ya, absorbe carbohidratos, muy bien. Lípidos. Ya, acá en yeyuno se absorben las vitaminas, las famosas ADEC, ¿no? Principalmente yeyuno absorbe las vitaminas. ¿Qué más? También absorbe hierro. Hierro, muy bien. ¿Qué más absorbe? ¿Por qué es importante yeyuno? Agua, porque absorbe agua, electrolitos. Muy bien. Entonces, la mayor parte de electrolitos, sobre todo el potasio, se absorbe en yeyuno. ¿De acuerdo? Entonces, se van a dar cuenta justo dentro de las patologías, cuando cursas con deposiciones líquidas, ¿ya? Entonces, van a identificar ustedes si es en yeyuno, porque no se absorbe, porque la mayor cantidad de nutrientes se absorbe en intestino delgado. Y la mayor cantidad de agua se absorbe en colon, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de yeyuno que se absorben las vitaminas, las famosas A, D, la vitamina A, D, E y K, ¿no? O C, perdón, hierro y principalmente electrolitos y potasio, y dentro de yeyuno también absorbe la otra cantidad de ácidos biliares, debido a las válvulas conniventes, que estas tienen la mayor cantidad de vellosidades, que no tiene el duodeno. Duodeno no tiene muchas vellosidades, a diferencia de yeyuno. ¿De acuerdo? E ilion, ahora viene la otra contraparte. ¿Qué absorbe o qué válvula tiene ilion que no tiene yeyuno? A ver, ¿quién me dice? A ver, Michael.
Sí, doctor. La válvula de ilion sería la válvula ileocecal o válvula de Bowking. No, no. Que si Yeyuno tenía las válvulas conniventes, ilion, ¿qué otra válvula tiene? No tiene Kerckring, porque esas son específicamente de duodeno. Las conniventes son de Yeyuno. Y ilion, ¿qué válvulas tendría? ¿O qué vellosidades? Y justo de ahí va a ser justo una patología, que es la más frecuente. A ver. A ver, ¿quién sabe? Ya. ¿Placas de Peyer, doctor? Las placas de Peyer. Las placas de Peyer están solamente en ilion. Pero estas placas de Peyer, ya, funcionalmente, ¿para qué nos sirven? Yeyuno tiene las válvulas conniventes. Duodeno, las válvulas de Kerckring. Ilion no se considera como válvulas, se consideran como placas. Que la función principal, ¿qué es? Aparte de ayudar a la absorción, es el proceso ¿de qué? De drenaje linfático. Es un proceso inflamatorio. De todas, desde las tres porciones de yeyuno, duodeno, yeyuno, ilion, ilion tiene la mayor cantidad de vellosidades, tiene más vellosidades para la absorción de más nutrientes, a diferencia de yeyuno, ilion. ¿Qué absorbe ilion? Sofía. Doctor, absorbe la vitamina B12 y también un poco de sales biliares. Muy bien, la principal es vitamina B12, ¿de acuerdo? Entonces, la mayor cantidad de las otras vitaminas, de las ADEC, todo el complejo B se absorbe principalmente en ilion, pero de todo ese complejo B, la principal, que es la vitamina B12, se absorbe en ilion. ¿Qué más? Ácidos biliares. ¿Qué más? ¿Qué más absorbe ilion? Agua, electrolitos y también carbohidratos. Electrolitos. El potasio principalmente se absorbe en yeyuno. Ilion absorbe principalmente sodio y cloro. Esa es la otra diferencia, aparte de la vitamina B12. Y otro es que acá están las placas de Peyer. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, hay dos diferencias funcionales específicas entre yeyuno e ilion. Esto es una diferencia fisiológica. Ahora hay otra diferencia anatómica entre yeyuno e ilion, y es la irrigación. ¿De acuerdo? Entonces, acá. Entonces, cuando nosotros hablamos de yeyuno, al ser vamos a sacar una resección segmentaria, nada más, un segmento de yeyuno, y vamos a tener un corte axial, ¿ya? Vamos un corte lateral, ¿ya? En yeyuno, y lo mismo vamos a hacer con ilio. ¿Cómo sería anatómicamente la irrigación del yeyuno? Melba. ¿Del yeyuno, doctor? De yeyuno. Bueno, ¿De dónde nace ya la arteria? ¿De dónde nace? de la mesentérica superior. Muy bien, tenemos la arteria, acá la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior, o en algunos libros van a encontrar como arteria intestinal, le mencionan así. Ya, muy bien, la arteria mesentérica superior. ¿Qué va a dar? Las arterias yeyunales. Da una arteria yeyunal, que viene por acá.
Así. ¿Qué más? Esta es la arteria yeyunal. Muy bien. ¿Qué más? Ya se hacen arcadas, doctor. Oh. Ya, acá viene otra arteria yeyunal. Muy bien. Entonces, tenemos la primera arteria yeyunal, la segunda arteria yeyunal, la tercera y la cuarta, ¿no? ¿Cuántas arterias yeyunales tenemos o tiene todo el yeyuno? Maricielo. Disculpa, doctor, no escuché, mi conexión estaba mal. Ya. Estamos hablando de la diferencia anatómica y hemos hablado de la diferencia fisiológica. Entonces, la diferencia anatómica estamos empezando con con la irrigación entre yeyuno e ilio. ¿Cómo sería la irrigación del yeyuno? ¿De dónde nace? De la arteria mesentérica superior, ¿cierto? La arteria mesentérica superior va a dar las arterias yeyunales que están acá, que nacen de la mesentérica superior. ¿Cuántas arterias yeyunales tenemos para todo el trayecto o toda la extensión de yeyuno? 3, doctor. No. Melba. ¿Cuántas arterias yeyunales tenemos? De 4 a 6, doctor. No. Melba. ¿Cuánto mide el yeyuno? El yeyuno. Geraldine, ¿cuánto mide el yeyuno? Duodeno mide 25 centímetros, ¿no? Sí, doctor. ¿Yeyuno cuánto mide? 2.5 metros. 2.5. ¿E ilion? Ilion, 3.5 3.5. ¿Qué? metros. ¿Centímetros? ¿Metros? Metros, doctor. Metros. Pregunta nuevamente. Para yeyuno que mide 2.5 metros, en la cual va a estar irrigado por las arterias yeyunales que nace de la arteria mesentérica superior, ¿cuántas arterias yeyunales tiene este yeyuno de 2.5 metros? 12 más o menos, doctor. 12 arterias yeyunales. Muy bien. Entonces, la arteria mesentérica superior va a dar ramas, que son las arterias yeyunales, 12 ramas para irrigar estos 2.5 metros de yeyuno. Este yeyuno va a estar dado primero por las arterias yeyunales, que se considera el primer arco. Va a tener un segundo arco, y de este segundo arco van a dar las arterias rectas. ¿De acuerdo? Esta es la irrigación de yeyuno. ¿Cómo sería la irrigación de ilion? Sabiendo que ilion tiene 3.5 metros. Si tenemos la arteria mesentérica superior, que también va a dar las ramas iliales o las arterias iliales, ¿cuántas arterias iliales tenemos para 3.5 metros de ilion? Ángela. Sin yeyuno, ¿cuántas? 7, doctor. Por lo 7. que si en yeyuno era 2.5, pero en ilio 3.5, supongo que sería más. Si eran 12, ¿Cuántas? 15, doctor, tal vez. 16 arterias iliales. ¿De acuerdo? Entonces, para yeyuno, y eso les pueden preguntar cuando hagan su caso clínico, ¿y cuántas arterias yeyunales tienes y qué arterias tienes que cortar? Lo mismo va a pasar en ilion. En ilion tienes 16 arterias iliales. En yeyuno, 12 arterias iliales. En yeyuno tienes 2 arcos. ¿De acuerdo?
de primer y segundo arco. En ilion tenemos las arterias ciliares de primer orden, o el primer arco, segundo arco y un tercer arco. Y después de esta vienen las arterias o los vasos rectos. Y acá, si se dan cuenta en este gráfico, ¿quién tiene mayor irrigación? ¿Yeyuno o ilion? Obviamente ilion. Tiene mayores arcos. Por ende, el flujo arterial va a ser mayor en ilion que en yeyuno. Segunda diferencia es que vamos a tener estos espacios avasculares, ¿ven? No hay arteria, no hay nada. Lo mismo pasa acá. A estos espacios avasculares donde no hay arteria, no hay nada, se llaman las lunetas vasculares, ¿ya? O lunetas vasculares principalmente, ¿ya? Estas lunetas vasculares o espacio entre las arterias, que es el espacio vascular, es mayor en ilion y menor en yeyuno. Segunda diferencia o tercera diferencia. Si vemos la distribución desde la arteria mesentérica hasta el vaso, hasta acá, hasta llegar al vaso, ¿cuál de los dos creen que tenga el mesenterio más largo? ¿Yeyuno o ilion? A ver, Katy, Yasmín. El ilion. El ilion va a tener un meso más largo a diferencia de yeyuno. Muy bien, entonces, este dibujo que les estoy mostrando acá es importante porque cuando hablemos ahora del manejo quirúrgico es necesario que recuerden este gráfico. ¿Ya? Entonces, ahora, sabemos que duodeno está por acá, termina duodeno a través del ligamento y empieza yeyuno y continúa con ilio hasta llegar a la válvula iliocecal. Acá mide 2.5, acá mide 3.5. Sabemos de que el meso del yeyuno es largo, pero mucho más largo es la del ilio, por la misma irrigación que tiene, ¿no? Una tiene 3 arcos, la otra tiene 2 arcos, tiene mayor lunetas avasculares, otra tiene menos lunetas avasculares, por ende uno es más rojo, uno es más un rojo vivo, un rojo más oscuro. El diámetro justo depende de eso porque uno tiene válvulas y uno tiene válvulas, a diferencia de ilion que tiene las placas. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿cómo sabes tú? A ver, ¿a quién le toca? Maricielo. ¿Cómo sabes tú cuál es el límite entre yeyuno e ilion? ¿Cómo sabes? Ah, de acá es yeyuno y de acá es ilion. Una diferencia, la distribución, pues, ¿no? Uno es vertical y el otro es horizontal. Otra son los pliegues, pues, ¿no? Los pliegues, ya, muy bien. Ya, otra es el mesenterio. ¿De acuerdo? Es el mesenterio. Entonces, cuando nosotros hablamos del mesenterio, el mesenterio es una capa de tejido conectivo. ¿Ya? El mesenterio es una capa de tejido conectivo. Dentro de este mesenterio, el mesenterio tiene 2 caras. Y dentro de este mesenterio tenemos una vena. Dentro de este mesenterio tenemos una arteria. Dentro de este mesenterio tenemos el drenaje linfático. Todo este mesenterio, ¿dónde termina? En el intestino, ¿no? Acá está el intestino.
sea colon o sea asa delgada. Esta arteria, esta vena o este ganglio linfático, ¿dónde termina? Si es arteria, puede ser en la arteria mesentérica superior. Si es vena, en la vena mesentérica superior. Si es drenaje linfático, en la vía linfática principal, que va a llegar ¿a dónde? Al plexo solar, ¿no? O a los plexos mesentéricos superiores o inferiores, ¿no? Entonces, todo acá. Está por acá la arteria también. Y por acá está el drenaje linfático. Todo esto está cubierto por vamos a poner acá con esto. Todo esto está cubierto por una capa de tejido conectivo. ¿De acuerdo? Entonces, este tejido conectivo tiene una cara o una pared anterior. El contenido está dado por arteria, vena y nervio, lo que conocen como el famoso van, y tiene una pared posterior o cara posterior o cara lateral. Entonces, cuando hablamos de mesenterio, el mesenterio va a tener dos porciones. Una porción antimesentérica, que no tiene nada, que es la parte libre del intestino, delgado o grueso, y una parte mesentérica. Entonces tiene una parte antimesentérica y una parte mesentérica, por donde llega toda la irrigación arterial, drenaje venoso y drenaje linfático. Cuando nosotros hablamos del manejo quirúrgico de intestino delgado, específicamente yeyuno e ilion, por patologías neoplásicas o no neoplásicas, vamos a manejar siempre este dibujo, tomando en cuenta el mesenterio, porque dentro del mesenterio tenemos arteria, vena y ganglios linfáticos. Dentro de las patologías más frecuentes de intestino delgado, independiente de que sea yeyuno e ilion, ¿cuál sería? Los famosos parasitosis, ¿no? Cuando tú tienes una infección por parásitos, el paciente va a cursar ¿con qué? Con deposiciones líquidas, ¿no? Va a cursar con baja de peso. ¿Y esto por qué? Porque los parásitos principalmente se ubican en yeyuno, dependiendo si es tenia o no, ¿no? O sea, si son parásitos tubulares o planos, ¿no? En la cual altera pues las vellosidades, las válvulas, se pueden ubicar principalmente en yeyuno y una mínima porción en ilio. ¿Y qué provoca? Diarreas. Entonces, la patología no neoplásica más frecuente son por parásitos. Otro, estos parásitos pues te llevan el síndrome de mala absorción. Pacientes cursan con diarrea constante, ¿no? Y dentro de las patologías más frecuentes, neoplásicas, de intestino delgado, se van a diferenciar, por ejemplo, en yeyuno, que tenemos los adenocarcinomas, ¿no? Tenemos las enfermedades o los tumores neuroendocrinos. En ilio, ¿cuál es la patología más frecuente? Si ilio, como mencionábamos, tiene placas de Peyer en el ilion, entonces las placas de Peyer juegan un papel fundamental en lo que es el proceso inflamatorio, ¿no? Es como un sistema de defensa, así como los ganglios. Entonces, estas placas de Peyer, cuando se inflaman, ¿ya? Por el drenaje linfático, la patología más frecuente van a ser los famosos linfomas. Entonces, ustedes han escuchado linfomas. Los linfomas son el tumor más frecuente de ilio por las placas de Peyer, porque en yeyuno no hay placas de Peyer, o si hay es mínimo, pero la mayor cantidad es en ilion. Entonces, la patología más frecuente en ilion, los linfomas. La patología más frecuente en yeyuno, por frecuencia, tumores neuroendocrinos. Segundo, los tumores que se llaman GIS, que son tumores del estroma. Y en tercer lugar, los adenocarcinomas.
¿Ya? Entonces, tenemos diferencias en cada uno por la diferencia tanto histológica, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de la cirugía en intestino delgado, vayamos a este dibujo. Si nosotros tenemos obstrucciones intestinales, ya sea en yeyuno e ilion, principalmente por parásitos, que no tienen nada que ver con cáncer, nosotros hacemos una resección quirúrgica a este nivel. Vamos a poner ya con negro. Cuando no es por cáncer, nosotros hacemos una resección quirúrgica a este nivel. Sacamos el intestino sin tocar casi el mesenterio. Ustedes recordemos que para llegar al intestino, ¿qué viene después de los arcos? Los vasos rectos. Entonces, cuando es por patología no neoplásica, nosotros vamos a cortar los vasos rectos que están ingresando al intestino delgado, a este nivel. ¿De acuerdo? Pero si es por cáncer, tumores neuroendocrinos, los tumores del estroma gastrointestinal, que son los GIS, adenocarcinomas o linfomas, la resección tenemos que hacerlo a este nivel. Y este nivel se considera como raíz de mesenterio. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que cortar el mesenterio, tenemos que cortar el drenaje venoso, la irrigación arterial y el drenaje linfático y nuevamente el mesenterio. Todo esto tenemos que cortar porque ustedes se recuerden que el cáncer se disemina justo por estas 3 vías. Entonces, tenemos que ligar todo esto. Entonces, diferencia o cuál es el principio quirúrgico, ¿ya? Para patología por cáncer de intestino delgado es resección, obviamente, de la estructura o del órgano, que puede ser yeyuno o ilion, más resección de la raíz del mesenterio. Acá. Principio quirúrgico de una patología que no es por neoplasia, simplemente es resección del órgano. Y si quieres más específico, cortamos el órgano y cortamos los vasos rectos. Nada más. Eso es una obstrucción, por ejemplo, por parásitos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa si tú sabes de que tu yeyuno mide 2.5 centímetros y cortaste 2 metros de yeyuno? Solamente te va a quedar sin medio metro nada más de yeyuno. Si tú sabes que ilion mide 3,5 metros y tú cortaste 2 metros, te va a quedar 1,5 metros. Cuando tú cortas la mayor extensión de cualquier asa intestinal, te va a producir el síndrome de mala absorción. Y esto conllevado ¿por qué? Por un asa corta, síndrome de asa corta que te lleva a un síndrome de mala absorción. Y los pacientes que cursan con diarreas. Si tú cortaste ilion en una mayor extensión, ¿ya? Y tú sabes que en ilion se absorbe la vitamina B12, te va a llevar a una enfermedad frecuente que es anemia. ¿Qué tipo de anemia, Jorge? Cortaste ilion y sabes que se absorbe vitamina B12. ¿Qué Sí, patología doctor. te va a dar? Sí, anemia por déficit de vitamina B12. Ya, pues, ¿cómo se llama esa anemia? Clásica, en exámenes. Déficit de vitamina B12 es característico de la patología de A, anemia perniciosa. B, anemia megaloblástica. ¿Qué tipo de anemia? Perniciosa. Ya, megaloblástica, pues. Entonces, si se dan cuenta, ya, la anatomía y la fisiología, cuando estamos hablando de intestino delgado, es mucho más importante, porque la resección quirúrgica va a ser mucho más fácil. Si es cáncer, vas a cortar, vas a resecar, principio, es el órgano, hasta la raíz del mesenterio. Si no es por cáncer, simplemente sacas el órgano y nada más. Más específico, cortas a través de los vasos rectos. ¿De acuerdo? Entonces, hablar del mesenterio
¿ya? Es lo mismo este mesenterio que ustedes están viendo en intestino delgado, que se maneja más el mesenterio, en intestino grueso, que es colon, es el mismo mesenterio. En este mesenterio están pues las arterias cólicas, están las venas cólicas y el drenaje linfático, pero la diferencia es que acá hay por estaciones, pues, ¿no? En colon hay estaciones. En intestino delgado también hay 2 estaciones ganglionares, pero eso es lo de menos porque tú tienes que llegar hasta la raíz del mesenterio. ¿De acuerdo? Ahora, cuando nosotros hablamos del tratamiento quirúrgico, ¿ya? Y tú resecas, digamos, yeyuno, ¿cómo se llamaría la cirugía? Porque vas a resecar un segmento de yeyuno, no puedes resecar todo, porque el paciente si no se deshidrata. Resección segmentaria de yeyuno. En ilio, resección segmentaria de ilio. El nombre quirúrgico va a ser resección segmentaria, vas a resecar solo el segmento comprometido. Si es por cáncer, hasta la raíz del mesenterio. Si es por obstrucción o no neoplásica, resección segmentaria de ilion hasta los vasos cortos. Entonces, todo procedimiento quirúrgico tiene un procedimiento resectivo, que es resecciones, ya sacamos la lesión, y tiene una fase reconstructiva. La fase reconstructiva tenemos 2 opciones. Puede ser, 1, que este intestino no lo podamos unir y quede en una ostomía, y en este caso, si hablamos de yeyuno, se llama yeyunostomía. Si hablamos en caso de ilion, se llama ileostomía. Pero tenemos la otra opción de unir este intestino, ¿no? Entonces, si nosotros unimos el intestino, acá, si nosotros hacemos la unión de este intestino con este intestino, que se llama anastomosis, se llamaría anastomosis ilio-ileal. No, perdón, yeyuno-yeyunal. Si unimos esta porción de ilion con ilion, se llamaría anastomosis ilio-ileal. ¿De acuerdo? Si nosotros unimos yeyuno con ilion, sería anastomosis yeyuno-ileal. Entonces, el tratamiento quirúrgico recibe el nombre del segmento donde tú vas a resecar, que es una resección segmentaria o de yeyuno o de ilio. La reconstrucción puede ser que termine en una ostomía, en este caso yeyunostomía, o ileostomía, o que puedas hacer una unión primaria que se llama anastomosis. Así como en estómago se une con yeyuno, el nombre, la primera porción es del nombre del órgano proximal, luego del órgano distal es gastroyeyuno, en colon, ilio, colo, anastomosis, en recto, colo, recto, anastomosis, en estómago, esófago, yeyuno, en intestino delgado, ilio, ileal, yeyuno, yeyunal o yeyuno, ileal. ¿De acuerdo? Entonces, en tu caso clínico, que les pueden poner tumor de intestino delgado, específicamente te pueden decir a 2.5 o no, a 2 metros del ángulo de trace hay una lesión que produce obstrucción. Le hacen biopsia, es negativo para neoplasia, negativo para cáncer. ¿Qué tratamiento le harías? Simplemente una resección segmentaria de yeyuno, porque está a 2 metros solamente del ligamento de trace, ¿no? O del ángulo de trace. Entonces, tratamiento, resección segmentaria, nada más. No especifica resección segmentaria hasta raíz de mesenterio porque no es cáncer. Reconstrucción. ¿Qué tipo de reconstrucción? Doctor, puede terminar en una yeyunostomía, ya, siempre y cuando su estado nutricional no sea adecuado. Puedes mencionar, está con hipoalbuminemia, doctor, y justo en tu caso clínico te pone albúmina en 2.5 y tú sabes que la albúmina normal es de 4. ¿Y para qué te sirve la albúmina? La albúmina te sirve ¿para qué? Para ayudar a la repitelización de la mucosa, o sea, para que la unión entre tejidos sea mucho mayor,
mayor y no produzca dehiscencia o fístulas. Si tu albúmina te dice que está en 2.5, doctor, la reconstrucción queda con una yeyonostomía porque hay mucho riesgo de fístula. Si te viene en tu caso clínico que la albúmina está en 4, tú indicas que le haces la resección segmentaria y que vas a hacerle pues una anastomosis yeyunal porque su albúmina está en 4. Si es por cáncer, doctor, el tratamiento quirúrgico se llama resección segmentaria de yeyuno hasta la raíz del mesenterio, porque es por cáncer, ¿no? Entonces, el manejo quirúrgico de intestino delgado es mucho más fácil que la del colon, es mucho más fácil incluso que la del propio estómago, ¿no? Con diferencias significativas. ¿Alguna pregunta con yeyuno e ilion? ¿O en general con intestino delgado? Doctor, una consulta. ¿Podría, por favor, volver a mencionar las 5 estructuras que se van a quitar en la cirugía de Whipple? Ya, a ver. Entonces, primero, una indicación. ¿Cuáles son las indicaciones para cirugía de Whipple? Lesión a tumores en la vía biliar distal, tumores de duodeno, tumores de cabeza de páncreas y lesiones de la ampolla de Vater. Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos todas esas lesiones descritas, tenemos, esperen, tenemos el páncreas por acá, obviamente el duodeno bordeando el páncreas, duodeno termina en la región antropilórica, ¿no? Por acá está el estómago, tenemos el hígado, tenemos la vesícula, la vía biliar, que termina por acá, y el conducto biliar. Acá tenemos el ligamento de Treis y empieza a ser yeyuno. La operación de Whipple incluye 5 órganos. Ahora, si ustedes leen, me van a decir o van a leer y van a preguntar, doctor, cuando he leído la operación de Whipple, hay 2 tipos, doctor. Una que es clásica y una que es modificada. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la diferencia entre la clásica y modificada? Van a leer, ¿no? Entonces, lo que les voy a mencionar ahorita es la clásica, es la que siempre se hace y es la que tiene menor complicación. La clásica incluye la porción de acá. La clásica incluye, vamos a ver aquí con esto. La clásica incluye la región antropilórica, las 4 porciones del duodeno, la vía biliar distal por debajo de la bifurcación, la vesícula, obviamente las 4 porciones, y la cabeza del páncreas. Entonces tenemos 5 estructuras. La región antropilórica del estómago, 1, el duodeno en sus 4 porciones, 2, la vía biliar, 3, la vesícula, 4, y la cabeza del páncreas, 5 estructuras. Esa es la duodenopancreatomía clásica. La modificada, ustedes la van a buscar. La modificada no incluye un órgano. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, acá viene otra preguntita. En tu caso clínico te pone, pues, ¿no? Paciente con lesión en la cabeza, con cáncer en la cabeza de páncreas, o no, ya, con cáncer en la segunda porción del duodeno. Antecedente de colecistectomía hace 20 años por cálculos, te ponen así. ¿Ya? ¿Qué tratamiento quirúrgico le harías? Ya no tiene vesícula, porque lo operaron hace 20 años por cálculos, pero ahora ha hecho una lesión en duodeno. ¿Qué estructuras resecarías? Geraldine. Sofía. Doctor, sería la porción antropilórica, Ya. 4 porciones del duodeno, Muy bien. la vía biliar distal también, doctor, debajo de la Ya. bífida, y la cabeza del páncreas, y ya no la Muy vesícula. bien.
Claro, exacto, muy bien. Entonces, no vayan a responder como el grupo anterior. Como ya no tiene vesícula, doctor, ya no le saco la vía biliar. No tiene nada que ver la vesícula con la vía biliar. Tú tienes que resecar la vía biliar, porque la vía biliar, ¿dónde termina? En la segunda porción del duodeno. El grupo anterior se les preguntó su caso clínico que tiene antecedente de colecistectomía y no le sacaban la vía biliar. Entonces, si no le sacas la vía biliar, no se puede dar el proceso de duodenopancreatectomía o la cirugía de duodenopancreatectomía. ¿De acuerdo? Entonces, y lo otro es que busquen la diferencia entre la duodenopancreatectomía clásica y la modificada. En la clásica, es todos los órganos que sacamos. En la modificada hay un órgano que ya no se reseca, pero que tiene mayor complicación. Entonces van a buscar qué órgano de esta duodenopancreatectomía ya no se reseca. ¿De acuerdo? A ver, ¿alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctor. Listo. Pregunta con duodeno, yeyuno o ilion. Ángela, Aarón, Brigitte, No, claro, doctor. ¿todo claro? ¿No hay dudas? Esta semana es la última, ya creo que tienen de prácticas, ¿no? De clase teórica y práctica ya. Y de ahí ya llega su examen. ¿Están listos? Conforme. No hay dudas. Con colon, hígado, vía biliar, vesícula, intestino delgado. Doctor, disculpe, Dime. ¿ya habría una posibilidad de hacer una sesión de puro casos clínicos para reforzar antes del examen parcial? Sí, doctor, por El, favor. el Paciente. día martes es la práctica. Y justo la práctica del martes, que es la práctica de simulación, es casos clínicos, ¿no? Entonces, cada uno con su docente va a hacer su práctica con su caso clínico, pues, ¿no? Pudiéramos hacer conmigo, tal vez yo les pongo casos clínicos para hacer, pero esta semana va a ser imposible porque nos estamos yendo a un curso. Entonces, por eso es que la clase del miércoles lo estamos adelantando hoy. Pero si hay un espacio antes de su examen, podríamos hacerlo por Zoom incluso. Yo les planteo los casos clínicos y cada uno resuelve, pues, ¿no? Entonces, para que puedan estar viendo. Sí, doctor, por favor, nos ayudaría mucho. Yo voy coordinando entonces con usted qué día está con disponibilidad de tiempo y yo les informo a los chicos, por favor. Y claro, porque esta semana es la última y ya empieza la próxima semana ya su examen, su evaluación, ¿ya? Entonces, el día de mañana tienen clases con el doctor Basilio, ¿ya? Entonces, yo les sugiero que asistan todo lo que pueden porque hay puntos que no se tocan en las diapositivas, que se toca justo en las clases teóricas. Y las preguntas de los casos clínicos más van a ser, pues, lo que tú hayas atendido de la clase, porque te van a dar unos tips que en las diapositivas muchas veces no hay. Y cuando lo lees, muchas veces no entiendes tampoco, ¿no? Entonces, estudien. Si no hay preguntas, pues daríamos por concluido nuestra clase. ¿Ya? ¿No hay preguntas? ¿Aló? No, doctor, todo claro. Ok, listo. Entonces nos estamos viendo. Cuídense. Gracias, doctor. Muchas Listo, nos gracias, vemos. doctor. Ok, hasta luego.